Dios los bendiga a aquel que me escucha. Para mí esto no es fácil compartir porque yo no soy una persona que me encanta andar publicándome en redes sociales ni nada. Pero quiero transmitir este mensaje a todo aquel que llegue a escuchar. No sé si realmente alguien vaya a escuchar este mensaje. Pero hace unos días Dios me habló. Yo estaba oyendo predicaciones, oyendo del arrebatamiento. Y, y Dios me recordó y me dijo, necesito que tú platiques lo que yo te hice ver a través de un sueño, hermano. Sabemos que Dios habla a través de sueños, a través de su palabra, a través de muchas maneras, a través de un hermano que te puede dar una palabra que Dios esté hablando a través de él. Hermanos o persona que me escuchas, yo quiero compartir hoy, trataré de ser breve, trataré de ser lo más breve posible para llegar al punto. Dios me habla hace unos días y me dice, necesito que compartas el sueño que yo te di del arrebatamiento. Del arrebatamiento. Hermanos, y yo me estaba negando. Sinceramente, cuando yo escuché esa voz de Dios, cuando estaba oyendo la predicación en la tele, yo me estaba negando porque, como le digo, yo no soy una persona que me gusta exponerme en las redes sociales. Primeramente porque es difícil, hermanos. A lo mejor nos da vergüenza hablar a través de una cámara. Para mí no es fácil, hermano. Yo soy una persona que sí es vergonzosa. Pero déjeme decirle que Dios me habló y dijo, necesito que hables ese mensaje. Y yo me negaba y me hacía duro y decía, no, no, y trataba de pensar otra cosa, pero venía otra vez esa voz y me decía, necesito que hables el mensaje del arrebatamiento, de que yo ya vengo pronto por mi iglesia. Y yo me negaba y en eso y sentí de parte de Dios que decía, si tú no hablas, esa sangre inocente de esas personas que ahorita se están perdiendo caerá sobre tu cabeza, caerá sobre ti. Hermano, yo no sé si realmente vaya a haber alguien en este video. Para mí no es fácil, hermano. Ya pasaron 2 días desde que Dios me habló. Pero Dios me ha traído, me ha movido, me ha hecho ver que necesito hacerlo. El primer día, hermanos, que me negué, me fui al trabajo, mi esposa me habla que se puso mal, hermanos. Y yo supe y dije, Dios mío, yo sé que si hago esto, a veces van a venir pruebas, van a venir luchas. Al día siguiente, hermanos, tuve oportunidad de grabar y dije, no, 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 y trataba de sacar excusas. Y me puse malo hace apenas, cuando fui al trabajo y apenas regresé, me puse muy grave, hermanos, yo sentí en serio que me iba a morir, siendo que yo estaba muy bien y ahora no me he sentido muy bien. Digo, tengo que cumplir lo que Dios me dijo. Tengo que cumplirlo. No quiero irme de este mundo sin cumplir lo que Dios me pidió que hiciera. Aunque nadie me escuche, aunque nadie lo vea, pero yo quiero cumplir. O sea, no quiero llorar, hermanos. Hermanos, voy a ser breve. En el sueño, hace más o menos 7 años, Dios me mostró un sueño. Y Dios me mostró mi condición física, mi condición espiritual, de cómo yo estaba espiritualmente. Desde que era joven, mis padres me inculcaron a leer la Biblia, hermanos, a orar. Me metí grandemente a Dios, me metí grandemente en su palabra, en la oración, sentía su presencia grandemente y la sigo sintiendo, hermanos. Y cuando me caso, hermanos, yo le inculqué lo mismo a mi esposa, a orar, a leer la Biblia todos los días. Pero, hermanos, hubo una ocasión donde me empecé a enfriar, me empecé a alejar de Dios, porque le empecé a dar más tiempo a otras cosas, a mi trabajo. Hermanos, y en este sueño, cuando ya empecé a enfriarme, que no fue pronto, pasaron tiempo, poco a poco empecé a dejar de leer la Biblia, empecé a dejar de orar, empecé a dejar de buscar de Dios. Hermanos, una noche me duermo, en la noche cuando estoy dormido, Dios me muestra este sueño, yo veo que voy caminando
por las calles de Ciudad Juárez, porque yo soy de Juárez, y veo que voy caminando de día, y a un lado mío va mi padre y del otro lado va mi madre. Cuando íbamos caminando, hermanos, como le digo, era de día, íbamos, para los que son de Juárez, íbamos por las calles de Eje Vial. Y cuando íbamos caminando, hermanos, de repente yo sentí voltear para arriba. Cuando volteo para arriba, hermanos, alcanzo a ver una clase, hermanos, de círculo pequeño. Pues a la distancia que yo estaba, yo lo podía ver pequeño. Entre las nubes, no había muchas nubes, así que se podía ver claramente un círculo pequeño. Pero ese círculo, hermanos, tenía forma y colores del arco iris. Cuando veo ese círculo pequeño, digo, Dios mío, Cristo viene. Y yo podía saber mi situación espiritual. Uno sabe realmente cómo está espiritualmente. Y dije, no estoy preparado. Esta es la segunda venida de Cristo. Viene ya por su iglesia. Hermanos, yo me sentí desesperado. Y cuando veo la situación y digo, Dios mío, ya vienes tú por tu iglesia. Volteo para arriba, hermanos. Y ese círculo de ser pequeño se vuelve grandísimo, hermanos, y igual de forma de colores de arcoíris. Y puedo ver, hermanos, que ese círculo cuando se abre, cae como una cascada, hermanos, tremenda hacia la ciudad de Juárez. Cercas, hermanos, se veía de esa cascada que iba cayendo, se veía cerca un cerro que es famoso aquí en Juárez, que dice la Biblia, la verdad, léela. Hermanos, cuando yo veo esa cascada y veo que cae a la ciudad de Juárez, cuando cae a Juárez, veo que no es agua. Veo que son millares y millares de ángeles, hermanos, que van a toda la tierra, se esparcen para toda la tierra. Y cuando veo esa situación, hermanos, y veo que los ángeles van cerca, ya casi de nosotros, de donde están mis padres y estoy yo estaba en medio de ellos, de mi papá y de mi mamá. Entonces cuando los ángeles están cerca, yo cierro mis ojos y digo nomás estas palabras: Dios mío, ayúdame. Dios mío, ayúdame. Cuando cierro mis ojos y digo esas palabras, yo puedo sentir las alas de esos ángeles que pasaron al lado mío, arrebatando la vida, la alma de mis padres, llevándoselos a la presencia de Dios. Ellos ya se habían salvado. Pero yo todavía seguía con mis ojos cerrados, hermanos, y cuando yo los abro, hermanos, yo cuando los abro, ya no me encuentro ahí. Me encuentro en una como cueva, hermanos, en una cueva gigantesca, una caverna. Y no estaba solo, hermanos. Lo que me impresionaba era lo que veía en esa caverna. Yo podía ver, hermanos, en esa caverna millares de personas, millones de personas. Y esa caverna era oscura, oscura, hermanos, y era inmensa, era grandísima, de alto, de ancho, de todas partes era grandísima. Era un enorme espacio. Y lo que me impresionaba, hermanos, era lo que había en medio de la multitud. En el medio de la multitud, hermanos, había un pizarrón gigante, como de los antiguos, de los que se usaban antes en las escuelas, hermanos. Esos pizarrones verdes, pero era un pizarrón gigante. Y ahí, cerca del pizarrón, había un ser celestial gigante también, hermanos, de aproximadamente unos 3 metros a 2 metros y medio. Yo nomás podía ver que era alguien celestial porque era blanco, hermano, resplandecía. Pero podía verlo, no me afectaba a mis ojos, podía ver ese ser celestial. Y podía ver a la demás gente que estaba enfrente mío, hermano. Estábamos amontonados. No creo que estábamos así con espacio. Estábamos amontonados como cuando uno está en un concierto. Que no se alcanza a distinguir las personas, pero se alcanza a distinguir la pura cabecita de las personas, las sombras de que están ahí alguien. Y lo único que hacía ver que estaban gente ahí era la luz. Porque, hermanos, todo estaba oscuro, pero el único lugar donde había luz, era donde estaba ese ser celestial. Y había una luz que salía desde arriba, hermanos, de esa cueva, como si hubiera un hoyo, un orificio mero arriba de la cueva. Era muy alto, hermanos, casi 1 kilómetro de alto de la cueva.
y había un orificio donde entraba un destello de luz, donde llegaba a luzar, donde estaba ese ser celestial y ese pizarrón gigante. Hermanos, me llamaba tanto la atención. Sinceramente, yo le voy a decir algo. Yo ya me sentía perdido. Yo ya me sentía sin esperanza. Yo ya me sentía que iba al infierno, hermanos. Hermanos, yo ahorita quiero explicarle al final de este sueño lo que yo pienso y mis dudas y lo que a lo mejor ustedes dudan. Y hermanos, volviendo al sueño, veía esta multitud, esa gente, ese desespero, la gente se veía desesperada, se veía como que no sabían dónde estaban. Y ese ser celestial estaba enfrente. De repente, hermanos, veo que a una mujer pasa a donde está ese ser celestial, una mujer. Y en el pizarrón sale, como si fuera de tecnología, hermanos, salen imágenes, varias imágenes. Y me acuerdo que el ser celestial le dijo: tú estás aquí porque no tuviste tiempo para Dios. No le diste tiempo a Dios. Te la pasaste viendo la televisión, te la pasaste viendo novelas. Y ahorita déjeme le explico al final lo que yo pienso de eso de las novelas. Y me llamaba la atención, hermanos, que le dijera eso. La mujer lloraba, desgarradamente lloraba inconsolablemente, hermanos. De repente, hermanos, veo a otro muchacho que pasa, un hombre, un joven, hacia donde está ese ser celestial. Y volví a pasar varias imágenes, pero yo no ponía mucha atención en lo que pasaba en las imágenes, nomás veía que salía algo. Y ahí sí me percaté de algo, un símbolo, y era el símbolo de Facebook. Y le decía las mismas palabras a ese ser celestial: tú nunca tuviste tiempo para Dios, no le dedicaste tiempo a Dios, por eso es que estás aquí. Y ahí ya no le decía nada del Facebook, pero yo podía ver la imagen. Hermanos, cuando pasa eso, así como si me teletransportaran hacia enfrente, porque yo estaba más o menos a una distancia de 100 metros, había mucha gente enfrente mío y a los lados, pero de repente yo aparezco cerca del pizarrón, cerca de ese ser celeste. Y hermanos, me sorprende, porque ahí nadie me dijo nada, sino que simplemente apareció la imagen de lo que me estaba quitando el tiempo, de lo que me apartaba de Dios. Y cuando veo la imagen en el pizarrón, hermanos, cuando veo esa imagen, empiezo a llorar. Empiezo a llorar porque sé que perdí mi tiempo. Por eso que estaba ahí en ese pizarrón, hermanos. Perdí mi tiempo y ya no había esperanza. Yo sentía que ya no había esperanza, hermanos. Dije: ¿por qué, Señor? ¿Por qué perdí mi tiempo en esto? ¿Por qué, Señor? Ahora ya no hay escapatoria. Yo sentía, hermanos, que ya no había escapatoria, porque yo conozco la Biblia, hermanos. Yo he leído la Biblia. Tal vez no sabré mucho, hermanos, pero lo que sí sé es de que ya cuando uno muere, que ya está en el infierno, ya jamás sale, hermano. Yo no sé qué lugar sería ese, esa cueva, esa caverna, no sé si era el infierno, no sé qué sería, pero pareciera, hermanos, como si fuera adentro de la tierra, a una profundidad tremenda, hermanos. Era algo terrible, hermanos. Era alguna sensación de vacío, una sensación de soledad, una sensación que a pesar de que había mucha gente, te sentías solo, te sentías mal. Cuando veo esa imagen, hermanos, empiezo a llorar y yo ya sentía que ya no iba a salir de ahí. Hermanos, eso que le platico a lo mejor parecieran minutos, segundos, pero yo sentía que estaba pasando eternidad ahí, hermanos. Yo sentí que pasó mucho tiempo. Pero hermanos, gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios porque cuando desperté hasta asustado, hermanos. Me levanté. Cuando me levanto, hermanos, le doy gracias a Dios porque yo sentí, hermanos, como si hubiera vuelto a nacer. Yo había sentido, hermanos, como si hubiera vuelto a nacer. Que Dios me había dado otra oportunidad. Yo sentí, hermanos, en serio, tanto agradecimiento hacia Dios. Ese sueño, hermanos, me impactó tanto que cambió mi vida, cambió mi manera de pensar.
Y esa cosa que me quitaba tiempo, hermanos, la deseché, la eché fuera, hermanos, y volví a los caminos de Dios. Ay, disculpe, hermano, que me... Le pido una disculpa, pero ya empiezo a llorar demasiado y ya no puedo ni hablar. Hermanos, déjeme decirle una cosa. Dios me puso ese sueño hace 7 años. Y usted dirá, ¿por qué hasta ahorita estás hablando? ¿Por qué hasta ahorita quieres dar tu mensaje? Porque Dios me lo puso, hermanos. Porque Dios me dijo hace días, hace 2 días, que lo hablara. Ese mensaje solamente yo lo había hablado hacia mi familia y hacia mi persona me sirvió. Hacia mi vida espiritual me sirvió. Yo lo agarré personal. Yo dije, no necesito compartirlo a la demás gente. Y muchas veces no comparte las cosas uno, hermanos. Porque la gente es incrédula. La gente no cree las cosas. Uno muchas veces no comparte las cosas por el miedo a que se burlen de uno. Y eso va a ser inevitable a través de este video. Yo sé que siempre va a haber gente criticona, incluso hermanos en la fe, que en vez de parecer hermanos parecen fariseos, que ellos no miran lo bueno, ellos tratan de ver el error, tratan de ver, no, es que esto no es bíblico, y tratan de tirar la piedra, hermanos. Y como dijo Jesús, el que esté fuera de pecado, que tire la primera piedra. Pero créame que en esta época, aunque usted esté lleno de pecado, ese fariseo va a tirar la piedra, porque así son, porque no tienen temor de Dios. Porque cuando Dios les dijo eso, créame que yo siento que Dios escudriñó su corazón y sintieron esa poderosa voz que tenía Jesús de escudriñar corazones, de sacar lo más profundo de nuestras vidas. Hermanos, ahorita ya no me importa si me critican. Yo puedo recibir comentarios buenos y malos. Bienvenidos sean los comentarios. Yo lo que estoy feliz es de que pueda compartir este testimonio, este mensaje, este sueño que Dios me reveló, hermanos, porque los sueños por lo regular nunca tienen sentido. Este tenía un sentido tremendo, tenía una historia, hermanos. Y Dios me estaba mostrando que mi vida estaba apartada de Él, que mi vida estaba mal. ¿Qué me cuesta, hermanos, a mí decirle, no, yo me fui al cielo, yo soy buen cristiano? No, hermanos, ahí Dios me estaba mostrando que era alguien que estaba apartado de Dios, apartado de Él, que si mi vida seguía así, hermanos, terminaría en el infierno, porque lamentablemente muchos cristianos creen que por ser nomás cristianos, que nomás por estar yendo a la iglesia sentados, van a irse al cielo. Déjeme decirle una cosa, hermanos. Dice la palabra de Dios que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Sino que aquel que hace la voluntad del Padre. Amén. Hermanos, este es mi testimonio y déjeme decirle y aclararle una cosa. Yo sé que tiene dudas del sueño y unas dudas que tiene de seguro es ¿qué pienso yo de eso de la novela? ¿Qué pienso yo del Facebook, de lo que pasó ahí? Y me queda claro algo que dijo el ser celestial. Dijo, tú no tuviste tiempo. Nunca dijo, Facebook te mandó al infierno. La novela, la tele te mandó al infierno. Hermanos, no es pecado. No te va a mandar al infierno estar en el Facebook. No te va a mandar al infierno estar en la novela, en la tele. Sino lo que te va a mandar o lo que te va a apartar de Dios es todo el tiempo que estás desperdiciando viendo la tele, viendo el Facebook y no le das tiempo a Dios. Puedes estar en el Facebook un rato, pero lo malo, hermanos, es de que nosotros no somos de ratos. Nosotros somos de que agarramos el Facebook y hasta se nos hace noche. Vemos la tele, vemos una serie y otra película y otra novela y se nos va, hermanos, el tiempo y ya después no le dedicamos tiempo a Dios. Eso era lo que le decía el ser celestial. No le das tiempo a Dios.
nosotros debemos darle tiempo a Dios. Y también debemos de cuidar qué vemos en Facebook y qué vemos en la tele. Hermanos, este es mi mensaje y Dios les bendiga. Y si quieren que comparta más palabra, porque hermanos, no es el único sueño que Dios me ha dado. Este es el sueño más impactante que Dios me ha dado. Pero Dios me ha hablado a través de muchas cosas, a través de hermanos. Si quieren saber más de esto, hermanos, Dios se los puedo compartir. Si es de bendición para usted, puede dejar un like solamente para saber si le fue de bendición. Comente bueno o malo, yo lo recibo. Porque yo ya estoy feliz, porque mi corazón ya está bien, porque yo me siento bien de que ya estoy sacando esto que Dios me tenía pendiente, que me decía, compártelo. Yo ya estoy cumpliendo con Dios. Yo ya estoy cumpliendo, hermanos. Y Dios me los bendiga.